Estamos hablando del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, más bien la historia de cómo el Espíritu Santo obra en favor de la iglesia, le guía. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Estamos en nuestra enseñanza del día domingo. Esto va a ser una serie un poco extensa, sin embargo, es importante que podamos interiorizarnos acerca de ella, porque aquí encontramos el trazado correcto para nosotros como iglesia actual, ¿verdad? Porque en la medida que pasa el tiempo, ciertas costumbres, ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas se han ido olvidando. Vemos hoy día que la iglesia es muy distinta una de otra, y eso tiene que ver directamente con que no se ha considerado el modelo bíblico de la Biblia. Así que quiero que usted me acompañe en esta mañana a Hechos capítulo 4. Vamos a pasar al versículo 4, así que le pido que nos acompañe ahí. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 1. Aquí vemos acá a Pedro y a Juan. ¿Se recuerdan que ellos habían experimentado un momento muy hermoso en donde había un hombre paralítico que recibe la sanidad? Y ahí viene este texto, esta frase tan recordada, ¿verdad? No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Y este hombre recupera, ¿verdad? Se le afirman los pies, las piernas, camina, salta, testifica ahí en medio del templo, ¿verdad? En el pórtico de Salomón, testifica, y en ese momento es cuando Pedro comienza a predicar. Y también produce un poco confusión, ¿verdad? Y odio, ¿por qué no decirlo, verdad? Entonces ellos son llevados, ¿verdad? Son apresados en ese momento por la causa de Cristo. Nuestro tema de hoy tiene por título Perseguidos por la causa de Cristo, ¿verdad? Y vamos a leer este relato de Pedro y Juan ante el concilio. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. ¿Quiénes vinieron? Los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo, que eran contratados por los mismos sacerdotes, ¿verdad? De hecho, luego del sumo sacerdote estaban estos, ¿verdad? Los guardias del templo, tenían autoridad. Dice acá, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que también eran religiosos, resentidos de que enseñasen al pueblo. O sea, no venían con una actitud correcta, venían resentidos. ¿Por qué? Porque estaban enseñando al pueblo y anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. ¿Qué le parece? En la anterior íbamos en 3,000 y ahora vamos en 5,000. ¡Wow! ¿Verdad? Tremendo. Ok, mira, a pesar de la adversidad, a pesar de la triste situación, estamos hablando de un encarcelamiento, ¿verdad? Vemos que la semilla queda, ¿verdad? Y ellos creen. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El versículo 5 nos dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, ¿se recuerda de él? Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que tal vez daba pie, ¿verdad?, a lo que había en el corazón de estos hombres, ¿verdad? ¿Alguna vez le he hecho una pregunta en relación al Señor y usted dice, qué bueno que me hiciste esta pregunta, ¿verdad? Ok, ¿dónde quedamos? Versículo 7. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, mire cómo lo hace. ¿Cómo lo hace Pedro? Lleno de rabia, de angustia, ¿verdad? De coraje. No, dice, lleno del Espíritu Santo les dijo.
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque había recuperado, había sido sanado el paralítico, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en respuesta a la pregunta, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, estas dos cosas son, le pegaba a uno, le pegaba al otro, porque habían algunos que se sentían ofendidos por haber por lo que se le estaba culpando de crucificar al Hijo de Dios, y otros ofendidos porque estaban diciendo que había resucitado. No creían en la resurrección. Habían algunos ahí metidos, ¿verdad? Entonces dice acá, ¿dónde quedé? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho por un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre que estaba ahí está en vuestra presencia sano. Lo dejan en claro, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira, esta declaración a mí me da mucha... me causa algo así, ¿verdad?, en el corazón, y probablemente sea una de las proclamaciones que se haga en algún momento en medio de la tribulación, cuando alguna persona importante dentro del judaísmo, ¿verdad?, proclame y diga que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Va a ser un momento, a lo mejor nosotros no vamos a estar, ¿verdad?, pero va a ser un momento tremendo, ¿verdad? Tremendo, en medio de toda la dificultad, el reconocimiento, ¿verdad? Versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro, yo le dejo una tarea ahí para que busquen esa palabra, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, ¿qué significa esto sin letras? ¿Que no estaban endeudados? No, ¿verdad? Eran hombres no, porque para los hermanos de otros países, la gente dice acá, voy a pagar una letra, ¿verdad? Una cuota. Pero no se vaya a entender de esa manera, ¿verdad? Eran hombres que no tenían una formación académica importante, ¿verdad? Eran hombres sencillos, pero acá poderosos en el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a estudiar ni nos vamos a preparar? No, porque ellos tienen un contexto, ¿verdad? Si usted tiene la posibilidad de estudiar, de prepararse, hágalo, ¿verdad? Pero hágalo primero siendo fiel al Señor, ¿verdad? Y capacítese también en la palabra. ¿Dónde quedé? ¿En qué versículo? En el 3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, porque las palabras que salían de ellos no parecía que eran de hombres pescadores, por la autoridad que había en ellos, ¿verdad? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Recuerde que este hombre era un hombre conocido, porque tenía un lugar importante, por llamarlo así, a la salida del templo, ¿verdad?, para pedir. Porque usted sabe que la gente que pide tiene su lugar, ¿verdad? Y pobre del que se le ponga ahí en el lugar, igual que en la feria, ¿verdad? Entonces, él tenía su lugar y todos lo conocían y lo veían porque sabían que era el hombre que desde que nació no podía caminar, pero ahora resulta que estaba caminando, ¿verdad? Y no había ninguna medicina en aquel tiempo, ¿verdad?, como para poder hacer esa restauración tan rápida. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Era evidencia, ¿no? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué inventamos, verdad? ¿Qué vamos a ahora decir? Miren, esto es evidente, ¿verdad? Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle,
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? Jesús, ¿verdad? Eso es el espíritu anticristo, no el espíritu anticristo, ¿verdad? Diciéndole a ellos que no, gobernando sus corazones, diciéndole, prohíbanle hablar en el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, para que no se divulgue más, ¿verdad? Para que no hablen más en este nombre. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si alguien a ustedes le dice esto, verdad? No quiero que vuelvas a hablar más de Jesús, te lo prohíbo. No quiero que vayas más a la iglesia. No. ¿Qué hace usted? ¿Y qué tanto, verdad? Ahí le sale el Pedro que lleva adentro a veces, ¿no? ¿En cuál quedé? En el 18. Y llamándolos, no, ese ya lo leí, ¿no? Se equivocaron, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mira, una buena pregunta, una buena respuesta, ¿verdad? Sabiduría, dominio propio, ¿verdad? Y bueno, probablemente una respuesta blanda, pero llena de autoridad, ¿verdad? Por eso seamos sabios, hermanos, ¿verdad? A veces nos falta sabiduría. Decían ayer los hermanos, ¿verdad? Y lo escuchábamos también. Hay cosas que se deben solucionar con sabiduría. Otras cosas se deben solucionar con fe. ¿Sí? Acá la sabiduría. Y la fe, por supuesto, aplicada. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era un hombre joven, ¿verdad? Amén, los hermanos de 40. Amén. Ahora, acá viene el versículo 23 que tiene por título los creyentes piden confianza y valor. Lo estoy leyendo así porque quiero que le entendamos el contexto y ya vamos ahí, ¿verdad? Los creyentes piden confianza y valor. ¿Por qué creen ustedes? Porque estaban viviendo una situación difícil, ¿no? El milagro estaba bueno, pero ahora resulta que estaban ahí en una situación de peligro. Estaban siendo perseguidos, amenazas, ¿verdad? De encarcelamiento y bueno, todo lo que usted ya sabe por la historia. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Esto muestra lo que ya había en el corazón de esos hombres religiosos en contra de los cristianos. Que dicho de paso, aún no se llamaban cristianos, ¿verdad? Uno de los nombres eran los del camino, ¿verdad? Creyentes, ¿verdad? Los discípulos del tal Jesús. Pero hasta el momento no eran llamados cristianos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto es una profecía, ¿no? Algo que hoy día también sucede. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, su Cristo. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, ahí está nuevamente la palabra de tarea, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales
y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se fijan que ellos en ningún momento estaban dudando si seguir o no? Los milagros iban a seguir. La predicación y la proclamación del Evangelio iba a seguir, a pesar de la dificultad. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Una oración sencilla, poderosa, ¿verdad? Con palabras elocuentes, ¿verdad? Desde el corazón. Y vemos cómo el Espíritu Santo los llenó. Bueno, hoy vamos a hablar entonces acerca de la persecución por la causa de Cristo. ¿Sí? Hasta lo que habíamos leído en el capítulo 3, la mayor persecución de la iglesia cristiana había sido ser catalogados de borrachos. ¿Se recuerda? Eso fue como lo máximo que les pasó. Borrachos porque le dicen que estaban llenos de mosto, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo les llenó y hablaron en otras lenguas. Vemos ahora que al igual que a Jesús, ¿verdad? Sus discípulos, Pedro y Juan, son llevados delante de un concilio para dar explicaciones y las explicaciones son por hacer el bien a un hombre discapacitado. ¿Lo entiendo, no? O sea, tremendo revuelo, tremendo problema, tanto odio porque un hombre que era paralítico podía caminar. Y lo habían hecho en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, cualquier doctor podría decir, yo voy a aplicar esta terapia de rehabilitación que aprendí del doctor House, no sé, el doctor que usted quiera, ¿verdad? Del doctor Chapatín. Y esta es una buena técnica, ¿verdad? Y lo hago en el nombre del doctor Chapatín porque él es mi mentor. No habría habido ni un problema, ¿no? Nada, no pasaba nada. Pero por hacerlo en el nombre de Jesús, eso crea conflicto, ¿verdad? Parece que hay un odio en el corazón de las personas, ¿verdad? En relación a todo lo que sea el nombre del Señor. Y vas a ver personas muy educadas, personas muy buenas, bondadosas en general, reaccionando y engrifándose literalmente cuando tú intentas hablar o atribuir incluso algo de Dios, algo bueno de Dios, que todo es bueno de Dios, en tu vida o en la de alguien, ¿verdad? Hay gente que reacciona cuando tú dices, bueno, con la ayuda del Señor, todo sale. ¿Qué ayuda del Señor? Si tú soy el que tiene que trabajar, ¿verdad? Tú eres el que te esfuerzas, tú eres el que haces. Y se enojan, ¿verdad? Hay gente que se molesta mucho. No conozco ateo que no sea agresivo también en su forma, ¿verdad? Entonces, esta es la causa por la cual estos hombres son acusados, por haber ayudado a un hombre paralítico y haberles dado sanidad. Durante toda la historia de la iglesia cristiana veremos cómo la persecución de los creyentes se incrementa, porque aquí partió con esto, ¿verdad? Que finalmente son liberados, pero este es el inicio, usted ya conoce la historia, este es el inicio nada más. Pero vamos a ver durante la historia del cristianismo cómo la persecución hacia los creyentes se incrementa. En algunos momentos de la historia se volvió incluso una verdadera película de terror. Las cosas más macabras que usted se puede imaginar lo sufrieron sus hermanos creyentes que hoy están en la gloria del Señor. Pero lo que les tocó vivir fueron cosas realmente indescriptibles, ¿verdad? Cosas tremendas, que solamente se pueden comparar incluso hasta con la muerte en la cruz, sabiendo que era una de las peores torturas. Pero créame que lo que le tocó vivir a muchos hermanos en la fe, solamente por decir que eran hijos de Dios y que creían en Dios, fue algo tremendo. Que no logramos hoy día ponernos en ese lugar. Entonces, en la medida que la historia comenzó a avanzar, nos vamos dando cuenta, si a usted le gusta leer, ¿verdad?, las crónicas, los historiadores, hay libros que usted puede leer como historia, en donde se describe, ¿verdad?, cómo fue esos momentos de persecución.
en donde hubieron momentos en que ya la cosa no daba para más, en donde lo hostil era tremendo. Incluso la persecución dentro del mismo cristianismo, ¿verdad? La gente que comenzó a ver, los mismos que conocemos como reformadores, que también fueron perseguidos, simplemente por querer aplicar la verdad de su propia religión, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Pero hay algo que sucede en el corazón del hombre, el hombre no cristiano, ¿verdad? El hombre que no ha conocido del Señor. Hay algo que sucede en esas personas en cuanto al odio. Probablemente tus vecinos se enfurezcan, ¿verdad? Y hiervan de verte salir un domingo por la mañana a la iglesia. Ahí va de nuevo el canuto, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué todos los domingos, verdad? Tiene que ir a la iglesia. Pero ¿cómo es posible, verdad? ¿Acaso no tienen vida? ¿Cómo, verdad? Y se enojan, ¿verdad? Y se pescan los pelos, ¿verdad? Ay, te alabamos, Señor, ¿verdad? Gente que no piensa, dicen ellos, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre a un Dios que no tiene ni imágenes, ¿verdad? Por lo menos en otras partes hay imágenes, ¿verdad? Y adoran a un Dios invisible, ¿verdad? Y que todas las cosas buenas se le atribuyen a Dios. ¿Verdad? Se enojan, se engrifan. El espíritu anticristo, ¿verdad? Que puede producir en una persona incluso el hecho de asesinar a un inocente. Solamente el espíritu anticristo y la maldad del hombre podría impulsar a un hombre a asesinar a una familia completa cruelmente solamente por la causa de Cristo. Niños, mujeres, hombres, todos, ¿verdad? ¿Entiende el contexto, no? Solamente el espíritu anticristo, el odio, ¿verdad? Con esto no estoy quitando la responsabilidad a ellos, sino que me refiero que hay algo que viene de lo más profundo del infierno, ¿verdad? Recuerde usted que Satanás, cuando cae destituido del lugar que le correspondía, un alto lugar, ¿verdad?, dentro del reino de Dios, del lugar de adoración, es echado por tierra según los relatos del Antiguo Testamento y no cae riendo, ¿verdad? No cae tranquilo. Cae a un lugar y con él legiones de ángeles caídos, con sus corazones enfurecidos, ¿verdad? Porque por la eternidad no tendrían ninguna oportunidad más de volver al lugar donde se les concedió originalmente que pudiesen estar, el lugar con Dios. Entonces, a partir de ese momento, todo el odio que pueden ellos contener en sus corazones, llamándole de esa manera, ¿verdad? Son espíritus, pero todo eso se vio dirigido a la creación de Dios, Adán y Eva, que lamentablemente cayeron, ¿verdad?, para destruir la máxima creación de Dios. Luego, con Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Bueno, con los profetas y todo lo demás, pero con Jesucristo, toda una oda a la tortura, a tratar de eliminarlo, ¿verdad?, a como de lugar. Y luego, como Jesucristo resucitó, dígame usted quién cree, sobre quién recae ahora ese odio. ¿Sobre quién? ¿Sobre el ser humano? No, sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Bueno, que somos seres humanos, por supuesto, ¿verdad? Pero es sobre, no cualquier ser humano, sobre la iglesia. Usted y yo, si usted es parte de la iglesia, es un odio, ¿verdad? Ahora, ¿esto para que usted ande asustado? No, ¿verdad? Pero es para que entendamos por qué suceden estas cosas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la historia muestra cómo estos episodios de persecución se fueron incrementando durante el paso del tiempo. En algunos momentos parecía que eso menguaba, pero luego con más fuerza, ¿verdad?, se levantaba algún hombre lleno de odio hacia Cristo, ¿verdad?, y hacia sus seguidores, hacia nosotros. Eso hoy día sigue existiendo, no crea que eso ya es historia, ¿verdad? La diferencia es que nosotros no experimentamos, ¿verdad?, ese tipo de persecución, porque hoy día hay muchos factores que como país, entre comillas, desarrollado, nos permite disfrutar, ¿verdad?, de cierta forma, ¿o no? Claro que sí, tenemos libertad de culto. O sea, usted puede salir, puede ponerse un traje de lo que usted quiera que diga, soy cristiano, soy de Jesús, y ni la tía Pikachu le va a poder decir algo, ¿verdad? No, porque usted lo puede hacer ahí sin ningún problema.
porque tenemos esa libertad, ¿verdad? Y si alguien nos agrede, llamamos a los carabineros, ¿verdad? A quien respetamos como iglesia, por supuesto, y ellos nos van a defender. ¿O no? Claro que sí, eso va a suceder. Los carabineros son la policía para otros países. Entonces, los métodos de tortura a los cristianos no tuvo límite. Ningún derecho humano actuó en favor de nuestros hermanos que murieron por la causa de Cristo, ¿verdad? Lo cierto es que la persecución de los cristianos, a contar de este relato que acabamos de leer en el capítulo 4 de Hechos, nunca más cesó, ni va a cesar, ¿verdad? Hasta que la iglesia sea, hasta el último momento, Satanás va a estar preocupado de hacer persecución a su santa iglesia. Algunas estadísticas que estuve mirando, actualizadas al 2023, probablemente me falten algunos datos, pero se los comento. Esto tiene que ver en relación a la persecución de los cristianos. 1 de cada 7 cristianos, a nivel del mundo, ¿verdad? 1 de cada 7 cristianos es perseguido. Ahora, ¿qué es ser perseguido? No piense que alguien va atrás corriendo. Es que le hacen la vida imposible y tiene amenazas serias de morir. O sea que si sale y lo pescan, lo matan. Eso es ser persecución, ¿verdad? No es que le digan a usted, canuto, como nos dicen acá, ¿verdad? Y usted se ofende y se duele, ¿verdad? No, estamos hablando de algo que tiene que ver con tu integridad. Tiene que ver que tienes riesgo de morir junto a tu familia, ¿verdad? Entonces, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido por la causa de Cristo. 1 de cada 7. ¿Qué le parece eso? ¿Es harto o poco? Es harto. Estos son niveles hartos. 1 de cada 5 cristianos, aquí baja, ¿no? El conjunto baja. De 5 cristianos, 1 es perseguido en el continente de África, donde la hechicería, ¿verdad?, la macumba y todo lo demás es de todos los días, ¿verdad? 1 de cada 5 cristianos en África. 2 de cada 5, mire esto, 2 de cada 5 son perseguidos en Asia. 2 de cada 5. Recuerde, perseguidos es con amenazas y posibilidad alta de morir. Y de hecho, mueren algunos, la mayoría. 2 de cada 5 cristianos en Asia. En América Latina, que es lo que tal vez le interesa a usted, 1 de cada 15, lo cual sigue siendo alto. Pero hay países en donde hay más persecución que otras. De hecho, Colombia está dentro de los países líderes en Latinoamérica. 1 de cada 15 cristianos son perseguidos en Latinoamérica. Los países con mayor persecución a nivel nacional, a nivel mundial, Corea del Norte, encabeza el puesto número 1. Yemen, ¿verdad?, ahí. Pakistán, Irán, Afganistán, India, Arabia, China, son países que están dentro de los más perseguidos, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Ha habido mucha discusión en relación a si es que existen o no los apóstoles hoy día, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está el apóstol, el Maldonado y toda esta gente está sátrapas, ¿verdad? De gente, ¿verdad?, que dice que se consideran apóstoles y todo lo demás. Que el texto de pastor, el título de siervo inútil es ni pensarlo, el de pastor ya no les gusta, ¿verdad? Entonces, apóstoles. Bueno, hay mucha discusión en relación a eso. Nosotros pensamos que ya Pablo fue el último y hasta ahí nomás llegó, ¿verdad? Pero si existieran apóstoles, ¿sabe lo que significa apóstol, no? Enviado. Eso es nada más. Enviado, ¿verdad? Si existen apóstoles hoy día, y sin entrar en discusión, pienso que están en estos lugares. Y ni saben que tienen el título, ni lo proclaman, ni lo exigen, ¿verdad? Simplemente son hombres y mujeres valientes que están ahí en la, ¿cómo se le dice ahora? En la primera fila, la primera línea, en la brecha, ¿verdad?
proclamando el Evangelio, llevando la palabra del Señor. Es que nosotros no sabemos lo que es eso. Yo le digo a ustedes, hermanos, vamos a predicar, vamos a evangelizar. Mire, vámonos al tiro a evangelizar. Salgamos marchando y decimos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo. Y ves que en algunos instrumentos nos vamos por ahí, ¿verdad? Y nos pasa algo, ¿no? A lo más caras largas, ¿verdad? Algún vecino por ahí, ¿verdad? A lo más va a llegar la paz ciudadana, ¿verdad? Y nos va a decir con mucho respeto, mire, mejor no meta tanto a bulla, ¿verdad? ¿Y qué tanto? Y te grabo, ¿verdad? Soy cristiano. Bueno, pero hay gente que hoy día están muy claros que hay posibilidad de morir, ¿verdad? Cada vez que un misionero sale al lugar de batalla, ese misionero se despide de su familia porque hay una alta posibilidad de que muera, ¿verdad? Ahora, una de las cosas más increíbles es que gran parte de la gente tiene el llamado a ir a predicar a los Estados Unidos, ¿verdad? Sin duda que lo necesitan, pero ahí hay mucha gente que predique, créanme. Pero me llama mucho la atención que muchos cristianos tienen ganas de ir a predicar a Finlandia, ¿verdad? Que también lo necesita, ¿verdad? Pero a veces la razón no es ir a llevar la palabra, sino que es buscar mi propio bienestar, ¿verdad? Eso no es persecución, ¿verdad? Eso no es ir por la causa de Cristo, ¿verdad? Si no, yo me hago misionero en Cancún, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Tengo un llamado. Bueno, estos son los países con mayor persecución. Recuerde que persecución es que tienes alta posibilidad de morir, ¿sí? A pesar de todos estos datos crueles y reales, a lo largo de la historia vemos a los cristianos morir por la causa de Cristo con tranquilidad, con serenidad, que escapa al entendimiento, a todo entendimiento lógico. Una de las cosas que más resaltan los historiadores, no estamos hablando de gente cristiana, ¿eh? Estamos hablando de gente que incluso nos mira medio feo, pero una de las cosas que resaltan los cronistas, los historiadores, es justamente esto que sucedía en los cristianos antes de morir, familias enteras, ¿verdad? En donde podían entrar al lugar de torturas, cuando eran comidos por las bestias, qué sé yo, con una paz en su corazón, con una serenidad en el corazón, y podían enfrentar esas situaciones, ¿verdad? Con dolor, sin duda, si no piensa usted que no les dolía, si el dolor va a existir igual, ¿verdad? Pero ellos tenían resuelto el tema de la muerte, igual que Pablo cuando dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero era una de las cosas que llamaba la atención, la tranquilidad y la serenidad. Lamentablemente esto ha hecho hacía hervir a los propios verdugos de esos cristianos que morían en tranquilidad y paz, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que espera el verdugo? Que reaccione, ¿verdad? Para pegarle más, ¿verdad? Eso lo alimenta, ¿verdad? Entonces los hacía hervir de odio, ¿verdad? Incrementando los crueles castigos, aumentando el nivel de persecución. Una niña que vimos ahí en la historia del cristianismo, una de las más conocidas, la famosa niña Blandina de alrededor de 12 años, ¿verdad? Que fue torturada mientras sus padres eran asesinados, ¿verdad? Tras morir, y la torturaban a ella para que cualquiera de las dos partes, los padres o los hijos, desistiera, ¿verdad? De la fe, de la causa de la fe, y se animaban, ¿verdad?, a seguir adelante. Y habían personas especialistas en descoyuntar, en sacar las articulaciones. ¿Sabe lo que es un dolor articulatorio? Tengo un pequeño dolorcito acá, o sea, una cosita por ahí y otra por acá, que me hace ver burros verdes. Y ustedes, algunos también sé, ¿verdad?, que tienen ahí conversado con algunos de toda su dolencia de huesos, que son tan dolorosos, ¿verdad? Muy dolorosos. Imagínense lo que es que te saquen la articulación, ¿verdad?, para que niegues, y luego te ponen la articulación para luego seguir torturando, que te arrastren por todo el pueblo, por un camino de piedra, ¿verdad?, hasta literalmente morir rayado, ¿verdad?, por todo el pueblo, arrastrado por los caballos,
¿verdad? Morir como una antorcha, ¿verdad? Alumbrando, cristianos impregnados con aceite y encendidos para iluminar los famosos jardines de Nerón, ¿verdad? Que averigüe usted qué lugar era ese hoy día, qué lugar es ese hoy día. Y finalmente todo eso era lo que le tocaba pasar a los cristianos por la causa de Cristo. Entonces, esa paz, esa fe aumentada en el momento de la tortura, de la persecución, hacía hervir de odio literalmente a todos sus hostigadores, ¿verdad? Fíjese usted que el cristianismo, lo busqué yo ayer, mire por si acaso en las estadísticas, y el cristianismo es la religión más perseguida en la actualidad. Más perseguida en la actualidad y en toda la historia. Los más perseguidos. ¿Usted ha visto que persigan a otras religiones? Prácticamente es muy poco, ¿verdad? Pero el cristianismo, ¿verdad? Es algo sucede, ¿verdad? La Biblia es el libro sagrado más perseguido durante toda la historia de la humanidad. Es el libro que se ha intentado de una u otra manera tratar de eliminarlo, ¿verdad? Quemándolo, prohibiendo, rompiendo las máquinas donde se imprime, ¿verdad? Pero es el libro más perseguido de toda la historia. Sin embargo, la historia cuenta que hasta el día de hoy hay personas que pueden ser ejecutadas solo por tener una copia de la Biblia, un ejemplar de la Biblia en algún lugar de su casa. Y hay lugares donde entran, ¿verdad? Hay por ahí un video dando vuelta en China, creo que es, ¿no? En algún país, porque eran así como medios chinos, no sé si será la China o alguno por ahí, ¿no? Pero muestran cómo los cristianos tienen que poner madera en las puertas, en las ventanas, ¿verdad? Y ellos están ahí orando, leyendo la Biblia, ni siquiera cantando, no es por la bulla. O sea, que el vecino venga a reclamar por el ruido, yo estoy de acuerdo con el vecino, ¿verdad? Le molesta, pero estamos hablando de que leen la Biblia, no molestan a nadie, ¿verdad? Y afuera la gente con palos, ¿verdad? Y hay un video, ¿verdad? Lo buscaré. Y se ve ahí a los hermanos ahí leyendo la Biblia, ¿verdad? En paz, y otros ahí vigilando que no entren para asesinarlos. Porque usted cree que los palos son para hacer una manualidad. No, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Usted va a salir afuera, se va a ir a su casa y no va a pasar nada. Va a comprar ahí sus cositas, ¿verdad? No va a pasar nada. Puede dejar hasta la puerta abierta, ¿verdad? Se sube, nos ponemos a conversar afuera, ¿verdad? Nada, no pasa nada. Pero en el mundo entero, hasta el día de hoy, eso sigue sucediendo, ¿verdad? Hay algo muy extraño también que los cronistas dicen, ¿verdad? Y dicen que ellos no logran entender porque algo extraño sucede en relación a todo esto de la persecución, porque mientras más perseguidos y más asesinados son los cristianos, más personas quieren adherirse a esta fe. Los países con mayor persecución son los países que más crecen en la fe. Es extraño, ¿no? Es extraño. Pero no es tan extraño en realidad para nosotros, ¿verdad? La locura del Evangelio, que nos relata la Biblia, ¿verdad? Por la necesidad. Mientras más persiguen la Biblia e intentan destruirla, sigue siendo el libro más leído y más distribuido de toda la historia. Junto también con ser el que más se ha traducido a idiomas, a dialectos, ¿verdad? Alrededor de 2846 idiomas se ha traducido, ¿verdad? La Biblia en 157 países. Pero esto sigue siendo poco, fíjese. Aún falta, ¿verdad? Aún falta. Hay gente que aún no conoce del Señor. Aún. Y dice, ¿pero cómo? Aún. Pero ya prácticamente se ha ido avanzando, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser su contribución en relación a esto? En el texto que leíamos, me recuerdo en el capítulo 4, ellos dicen, los apóstoles dicen, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Se lo vio que lo leímos? ¿Sí?
Bueno, ¿de qué manera nosotros vamos a hacer esto, verdad? A veces la frase nuestra sería al revés. No puedo decir ni puedo hablar lo que he visto y lo que he oído. ¿Se recuerdan que la semana pasada nos íbamos con esta tarea del evangelismo, de hablarle a alguien del Señor? Pero esto es algo que debemos reflexionar, ¿verdad? La persecución te debe llamar a hacer la obra del Señor. La semana pasada y las anteriores hemos llegado también a la conclusión de que la iglesia cristiana, bueno, hablemos de Chile, necesita ser re-evangelizada, ¿sí? Pero también considero que la iglesia, no es que yo lo quiera, pero la iglesia cristiana en Chile necesita ser perseguida. ¿O no? No lo queremos, pero vemos en la historia que esta es la forma en que los cristianos se mantienen fieles y fervorosos. Las crónicas y los historiadores dicen que la iglesia cristiana primitiva, o sea, la naciente, ¿verdad?, se mantuvo fiel y pura mientras existió la persecución directa. Pero cuando ya proclaman la iglesia, Constantino la proclama como la iglesia oficial, la religión oficial, se comenzó a infiltrar y se torció. Pero mientras hubo persecución, se mantuvo fiel. Cuando viene la prueba a tu vida, cuando vienen los problemas, ¿verdad? Y todo eso, ¿cómo te pones tú con el Señor? Bueno, la mayoría se pone ahí alineado con el Señor, ¿verdad? Comienza a buscar del Señor, a orar, a buscar por ahí algo como acercarse, ¿verdad? Y van a hacer más cultos en la semana como para venir. Pero lamentablemente cuando ya viene la respuesta de Dios a tu vida o ya se solucionó el problema, ¿qué es lo que hacemos? Nos olvidamos del Señor. Como les dije hace un tiempo, pescamos al Señor así, del cuello, si tuviera cuello, y ¡pa! Ahora ándate a tu rincón de ídolos, ¿verdad? Porque ahora ya me solucionaste el problema. Luego te froto la lámpara para que me hagas más milagros. Suena fuerte eso, ¿no? Pero es así, ¿o no? Tengamos cuidado, ¿verdad? Dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, mientras usted tenga la oportunidad de servir al Señor, hágalo. Hágalo, ¿verdad? Hágalo, sírvale al Señor con toda su fuerza. ¿Ya? Cuando ya no tenga ninguna fuerza y ya esté en, no sé, en sus últimos días de vida, ¿verdad? Postrado ahí en una cama o como sea, no sé. Ahí, ¿verdad? Ya relájese un poquito en ese sentido. Pero mientras usted pueda hacerlo, sirva al Señor con todas sus fuerzas. Pero nos cuesta entender este misterio, ¿verdad? De quién es Dios para nosotros. Y se lo digo yo por mi propia experiencia, no pienso que lo estoy culpando a ustedes. Para los verdaderos cristianos, la persecución por causa de la fe no era una sorpresa. Usted no se tiene que sorprender como cristiano cuando venga la persecución o cuando las cosas salgan mal o cuando la gente no lo quiera. Porque usted se aflige porque lo borró del Facebook, ¿verdad? Usted compartió un texto bíblico y después se da cuenta que la amiguita, el amiguito, ¿verdad? Lo borró del Facebook, ¿verdad? Ahora, si usted anda de peleador ahí por el Facebook, esa es otra cosa, ¿verdad? Hasta yo lo borro, ¿verdad? Pero si usted es una persona cristiana, ¿verdad? Y usted comparte la palabra del Señor o vive una vida temerosa, ¿verdad? Hay gente que te va a odiar por eso. Pero no te sorprendas porque el Señor nos dice que eso iba a ser así, ¿verdad? Iba a ser así. El mismo Señor nos advirtió de los problemas que tendríamos por llevar nuestra fe en Él. Vamos a ir a Hechos, vamos a retroceder un poquito. Hechos 1:8, va a estar ahí proyectado de todas formas, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso recuerden que lo aprendimos que tiene que ver con la palabra martureo, mártir, ¿verdad? Y serán mártires, ¿verdad?
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está la respuesta de por qué esos cristianos son capaces de incluso dar hasta su vida y verse tan fuertes en el momento próximos a su muerte, porque han recibido este poder que viene de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, y que hace incluso llegar a ser un mártir. ¿Sabes lo que es un mártir, no? Una persona que muere por una causa, en este caso la causa de Cristo, ¿verdad? Y me seréis testigos, mártires, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no se asombre, ¿verdad?, de la persecución. Usted debe saber que el mundo nos aborrece por creer en Dios. Hoy día, hace poquito, vi un pedacito en un noticiero, alcancé a ver, que la mayoría de los jóvenes hoy día, más del 60%, se declara ateo y agnóstico. No sé si lo vio, pero eso sucede acá en Chile. Imagínense en otros países. Ya no creen. Los jóvenes ya no creen. Por eso es importante, jóvenes y adolescentes, que ustedes se unan, ¿verdad? Que ustedes aumentan su fe, ¿verdad? Porque ustedes son los que tienen la posibilidad de hablarles a otros de su entorno de la fe de Cristo. ¿En serio que sí? No va a ser tan efectivo como que venga un viejito, ¿verdad?, a hablarle que, mira, cuando yo tenía tu edad, bailaba rock and roll. No va a pasar nada, ¿verdad? Probablemente. O sí, también puede ser. Pero ustedes jóvenes son la esperanza también de llevar esta palabra del Señor, ¿verdad?, a muchos. Por eso es importante que los jóvenes se despabilen, ¿verdad? Y se pongan ahí a clamar, a orar, ¿verdad?, al Señor, y hagan una obra de evangelista también ustedes. Y Dios los va a usar grandemente. Así que acuérdense del Señor en los días de su juventud, porque van a venir los días malos, ¿verdad? Pero hoy día es el momento de los jóvenes de tomar esto, ¿verdad? Mira, lo que tú estás escuchando hoy día, lo que tú estás escuchando en este momento, es a los jóvenes, me refiero, ¿no? Y también a ustedes, pero a los jóvenes principalmente. Lo que tú estás escuchando en este momento, esta tremenda noticia, a lo mejor tú tienes clarísimo hoy día lo que es el reino de Dios. Hay gente a tu alrededor que no sabe, que van directo al infierno. Que si murieran hoy, se van al infierno. Gente que tú quieres, se va al infierno. Entonces, abre tu boca, ¿verdad? No puedes callar lo que has visto y oído. No te puedes ir a tu casa, ¿verdad? No puedes llegar a tu casa y cuando te digan, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Por qué? Porque mira, porque el poder del Señor dice la palabra y ahí habla, ¿verdad? Aprovecha esa pregunta. ¿Te das cuenta que el apóstol Pedro aprovechó la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿En nombre de quién hacen ustedes esto? A ver, como diríamos en Chile, te cosiste, ¿verdad? Hiciste una mala pregunta porque esto va a ir en contra y le empezó a testificar. Entonces si te preguntan, ¿y cómo le fue, vecino? ¿Y cómo le fue, vecino? Bien. Y te acerca, ¿verdad? Tienes que ser un poquito más social. Porque hay cristianos que son muy agrios, ¿verdad? Que ni saludan, ¿verdad? Entonces tienes que comenzar a ser social. A veces no nos saludamos ni acá, menos yo creo que allá afuera, ¿no? Entonces comienza a buscar ahí, ¿verdad? Buscar la conversa, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que quiera hablar. Y si alguien no quiere hablar contigo, bueno, pero date un tiempo, ¿verdad? No seas tan egoísta, ¿verdad? No seas tan para ti nada más. Date el tiempo de ir a hablarle a otros. Hay mucha necesidad, hermanos. Entonces el mundo nos aborrece solamente por creer en Dios. Vamos a Juan capítulo 15, 18. Acá nos dice que el mundo os aborrecerá. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, ¿qué haría el mundo? Te amaría, ¿verdad o no? ¿Usted ama a su familia? Sí, ¿verdad? ¿Por qué ama a su familia? Porque son de ustedes, ¿verdad? Está ahí usted lo ama, ¿verdad? Pero no ama tanto al de afuera, ¿no? ¿Sí o no?
No, ¿verdad? Porque usted ama primero a su entorno más cercano, ¿verdad? A mí me quiere mucho usted, ¿verdad? Pero, muy bien. Pero acá dice que si fuerais del mundo, el mundo los amaría porque ustedes serían parte del mundo, ¿verdad? Pero porque no sois del mundo, no es que usted sea extraterrestre, ¿verdad? Está hablando del mundo y lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Usted lo rechaza, ¿verdad? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso. Siéntete privilegiado, que el Señor haya puesto su mirada en ti, ¿verdad? Y que tú hayas podido comprender esto. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea, no espere menos. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Te das cuenta que el Señor no se va con medias verdades? El Señor no nos dora la píldora. El Señor no trata de hacerte sentir cosas que no te promete, cosas que no son, sino que va directo a lo que va a ser. En el mundo tendremos aflicción, seremos perseguidos. El apóstol Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3:12, segunda de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pareciera que el texto iba a decir, les va a ir súper bien, chiquillos, vamos así nomás, ¿verdad? No, pero dice, y también, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mientras más te acercas a Jesús, mientras más intentas hacer su voluntad, más rechazo vas a tener, incluso a veces hasta de tu propia familia. He conocido casos de padres que echaron a sus hijos de su casa, hijas, solo por haber creído y comenzar a ir a la iglesia. No les afectaba, pero en nada. Pero les daba una rabia ver a la hija volver contenta, una hija que había a lo mejor vivido toda su vida amargada con intentos de suicidio, ¿verdad? Triste, y verla llegar un día domingo alegre, ¿verdad? Contenta, les producía una rabia. ¿Qué cree usted? ¿Qué más quisiera una madre de una hija depresiva verla salir de eso, no? ¿O no? Yo cuando veo a mis hijos tristes le digo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Déjame tranquilo, no me pasa nada, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa? Pero vimos casos en donde solamente por llegar contentos de la iglesia, ¡ah! Eso es el espíritu anticristo, ¿verdad? Algo que los gobierna, ¿verdad? Bueno, entonces la iglesia del Señor es perseguida, la falsa iglesia del Señor es perseguidora de otros cristianos, créame esto, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que dentro de las mismas iglesias hay persecución de los cristianos. Hay mucha gente que nos odia como iglesia, que no nos quiere, gente cristiana, porque no hacemos lo que hacen. ¿Sabía usted que a nuestro querido y amado pastor Chuy lo han sacado de muchas plataformas de distribución de contenidos cristianos porque no les conviene? ¿Sabe por qué? Porque predica la verdad, y al predicar la verdad queda también expuesto las cosas turbias que suceden hoy día dentro de las iglesias. Y no es comercial, no es una palabra que le gusta a todos, ¿verdad? Les echa a perder el negocio de la fe. Entonces, la verdadera iglesia del Señor es perseguida, y la falsa iglesia del Señor es una perseguidora de otros cristianos. Usted no se ande preocupando de andar buscando quiénes son y quiénes no son cristianos. Usted predique la verdad. Y si lo persiguen, siéntase bienaventurado. Ya lo veremos eso. La persecución en la vida de los creyentes vino primeramente desde los mismos judíos.
Los mismos judíos son los que estamos viendo acá en el capítulo 4, que están persiguiendo a estos creyentes, que eran judíos también, primeramente, ¿verdad? La iglesia nace en Jerusalén, ¿verdad? Y hasta el día de hoy los judíos siguen aborreciendo a todo cristiano, a todo judío que cree, los judíos mesiánicos que crean en Jesús, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, solamente por proclamar esto. Ahora, en Juan capítulo 16:2, Juan 16:2, les habla el Señor acerca de esto. Dice Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Cualquiera pensará que rinde servicio a Dios. ¿Saben ustedes que los musulmanes piensan que lo están haciendo bien? ¿Sabe usted? Creo que se los expliqué, pero se los vuelvo a decir por si no lo sabe. ¿Sabe usted cuál es la razón por la cual los musulmanes se inmolan y crean a veces estas cosas como lo que vemos de las Torres Gemelas y todo esto, ¿verdad? Estas catástrofes, ¿verdad? Los autobombas, ¿verdad? Y todo eso. Ellos lo hacen, bueno, porque piensan que de esa manera adoran a su Dios, ¿verdad? Que no es el Dios nuestro, a pesar de que ellos en el Corán tienen parte del Pentateuco, ¿verdad? Pero no se confunda. Ve ahí el estudio de religiones y sectas. Pero fíjese que ellos lo hacen por la siguiente razón. Ellos buscan ser perseguidos. Con estos actos, ellos quieren ser perseguidos. No piense usted que no son tontos, ¿verdad? Ellos hacen esto porque quieren ser perseguidos, porque ellos declaran en sus escritos que el Mesías de ellos vendrá con ellos cuando estén en medio de la mayor persecución. ¿Quién va a ser el Mesías de ellos? El anticristo, ¿verdad? Que nosotros lo vemos en la Biblia. Entonces ellos dicen que de esta forma llaman la venida del anticristo. Entonces, mucha gente absurda, ¿verdad? En sus pensamientos, empieza, mira, cuando vino la pandemia, ¿te recuerdas la pandemia, no? Y que cerraron todos los lugares. Y dentro de eso también cerraron las iglesias, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijeron algunos cristianos medios desorientados? ¡Persecución! ¡Persecución! ¿Y qué hacían? Se juntaban escondidos, ¿verdad? Ellos decían que con eso proclamaban la obra de Cristo. ¿Qué consiguieron? Un meme en Chile de un pastor afirmado. ¿Se recuerda el pastor de la camioneta, verdad? Que más encima se tiró al piso, ¿verdad? Como que lo atropellaron. ¿Se recuerdan, no? Yo me acordé ahora de eso. Eso fue el resultado, ¿verdad? No hay que confundir la persecución con el orden, hermanos. Si la autoridad decía que esa era la forma, bueno, puedes orar en tu casa, puedes seguir siendo, era una hermosa oportunidad para estar en casa, ¿verdad? Y poder servir a Dios con tu familia. Pero ¿qué dijeron? Persecución, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. La persecución es mucho más que eso, hermano. Nosotros en la pandemia, ustedes lo saben como iglesia, muchos llegaron en pandemia también acá a la iglesia, pero en la pandemia tuvimos la oportunidad de todos los días congregarnos, ¿se recuerda? El programa Bendecido, eso que teníamos, ¿verdad? Todos los días, ¿ah? Y estábamos ahí 3, 4 horas hablando de la palabra, orando, ¿verdad? Conversando, porque tuvimos la hermosa oportunidad de poder tener ese tiempo y usted estaba frito, tenía que estar en su casa, ¿verdad? Y yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Para mí fueron momentos muy lindos, créanme. A pesar de que uno también lavaba todo, ¿verdad? Y estaba medio perseguido. Y me pongo o no me pongo la vacuna, lo hago, todas esas cosas. Pero dentro de todo eso, pudo ser un momento de mucha búsqueda del Señor que nos permitió poder estar firmes. Esa alabanza que usted leyó, cantamos, escuchaste mi clamor, ¿se recuerda? Esa alabanza se la dio el Señor a una hermana allá en México en medio de la pandemia. Ahí la escribió, ¿verdad? Una hermosa alabanza, obviamente es la palabra del Señor, pero de ahí nace, ¿verdad? Que en medio de la dificultad, del temor y todo eso,
levantaré mi voz, ¿verdad? Entonces, los cristianos debemos entender qué realmente es persecución, ¿verdad? Bueno, y decíamos que desde el mismo judaísmo salía esto, ¿verdad? Pero no es algo que debe asombrar al cristiano porque sabemos que seremos perseguidos, no te asombres. Tienes que mirar las cosas a través de los ojos de Jesús. Cuando vengan tus perseguidores, ¿tú qué tienes que decir? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Míralos a través de los ojos de Jesús. No trates de buscar la venganza. Ok, persígame. No sabes, ¿verdad? Le dijo a la vieja, la señora esta del video del pastor que se arrastraba. ¿Se acuerdan, no? Que le dijo, tú no sabes a la profeta que estás tocando, ¿verdad? Una vergüenza tremenda. Ay, Dios mío, ¿verdad? Entonces usted no ande proclamando el salmo de que mía es la venganza, ¿verdad? No, hermano, mire, yo no quiero que el Señor se vengue con nadie, ¿verdad? Yo no quiero la mano del Señor sobre las personas. Porque es terrible, porque sucede. Dios a veces pone su mano sobre ciertas... El juicio de Dios viene. Pero es lamentable, hermano. Usted cuide el corazón, ¿verdad? Cuide su corazón en eso. Nunca anhele la venganza, ¿verdad? Tenga cuidado. En serio que sí. Ser un hijo de Dios es declarar la guerra a este mundo, ¿verdad? Y a Satanás con su ejército de demonios, ¿verdad? Ahora no le digo esto para que usted se ponga a hacer guerra espiritual ni se vuelva un cazafantasma, ¿verdad? No se distraiga, no se distraiga. Solo enfóquese en esto. Hacer la voluntad del Padre por medio de su palabra manifiesta en su testimonio. Eso usted es lo que tiene que hacer, ¿verdad? No ande buscando demonios, ni levantando... ¿Habrá un demonio acá abajo? A ver, espíritu de planta. No, hermano, usted solamente enfóquense en esto. Haga la voluntad del Padre por medio de la palabra, manifiesta en su propia vida, con su testimonio. Y público por lo demás, ¿verdad? No sea de las unidades secretas del Evangelio, ¿verdad? No, usted ahí hágalo público, testifíquelo, ¿verdad? Que la gente pueda ver en usted a Cristo. La mejor guerra espiritual es que vivamos una vida conforme a la palabra de Dios. Eso es dinamita, ¿verdad? Como dijeron por ahí. Claro, cuando usted vive la palabra del Señor, eso es un golpe bajo al enemigo, ¿no? Entonces, preocúpese de eso nada más, ¿verdad? Y te ato con espada de doble filo y con cordón de oro de Canaán y no sé qué. Nada, hermano, hagamos la voluntad del Señor, ¿verdad? Esa es la mejor guerra espiritual. Nuestra mayor fuerza de rechazo al asqueroso mundo que hoy vivimos en lo espiritual es vivir conforme al reino de Dios. El mundo dice esto, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué, ¿verdad? Eso es una muestra de rechazo. No ponga nada, ¿verdad? Si alguien pone Dios no existe, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a poner usted? ¿Va a poner otro letrero más grande? Cristo vive. Eso se ve absurdo, ¿verdad? No, hermano, usted viva una vida temerosa delante del Señor, ¿verdad? Haga la voluntad de Dios. Nuestra mayor adoración es hacer la voluntad de Dios guardando su palabra en nuestra vida. Versículo 4 de Hechos, capítulo 1. Hechos 4, versículo 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. ¿Sí? Acá vemos entonces, a los religiosos, vemos cómo los religiosos son los que atacan a Pedro y a Juan por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los sumos sacerdotes del templo eran saduceos, que eran parte de la religiosidad, y los saduceos eran una de las 4 sectas que conformaban el judaísmo, porque el judaísmo estaba conformado por sectas observantes, estrictos, ¿verdad? Observantes.
Entonces, esto era uno de los cuatro. ¿Quién estaban? Los saduceos, los fariseos, los esenios que se habían ido al desierto, ¿verdad? Y los celotes. Por ahí se dice que Juan el Bautista probablemente pertenecía al grupo de los esenios también, ¿verdad? Ahora, los saduceos no creían en qué cosa, en la resurrección. Ellos no creían en esto. Los saduceos. Ni tampoco ellos creían en las recompensas ni en el castigo eterno del cuerpo, ¿verdad? En el infierno. Ni tampoco el juicio de Dios sobre esta tierra. No, en cierta forma no lo rechazaban, ¿verdad? Ahora, estos formaban también la fuerza política y religiosa de la época. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Porque eran los que estaban ahí frente a Juan y a Pedro, ¿verdad? Eran uno de los que se reunieron, ¿verdad? Ahora, los romanos daban el derecho a los judíos de vigilar el templo. Tenían que resguardar el templo, ¿no? Y para ello los judíos tenían al guardia del templo, o a la guardia del templo, que son los que llegaron. Si usted lee el capítulo 4, dice que llegó el jefe de la guardia del templo con los saduceos y con todos ellos. Ok, los religiosos no soportaban que se predicase en el nombre de Jesús de Nazaret, puesto que era considerado como un impostor que se hacía llamar hijo de Dios. No lo soportaban, ¿verdad? La Biblia nos relata que tras este discurso de Juan y de Pedro, el número de creyentes era de 5.000, ¿verdad? Ahora, usted tiene que poner atención en esto porque este es el número total. No es que se convirtieron, le van a acabar. Va a tener un problema, ¿no? Es algo irreal. ¿Hay alguien que te ofrezca eso a ti o no? ¿Hay alguien en el mundo que ofrezca que haga esto y todos sus problemas se van a acabar? Omar Gárate. El profeta Omar Gárate. No. De la pulserita de los 11 poderes y todo eso, ¿verdad? Casi nadie se atreve a hacer eso. Por ahí algún brujo chanta, ¿verdad? Trata de decir, venga para acá y yo le hago unas cositas y le va a ir mejor, ¿verdad? ¿Cómo? Pare de sufrir. Bueno, pero en cierta forma es como cierta parte nada más, ¿verdad? No como que no he visto como un eslogan que diga y todos sus problemas se le van a acabar. Pero los cristianos a veces ofrecemos esas cosas, ¿verdad? ¿O no? Con mi esposa y con la Dixie una vez hicimos bueno, yo grabé nomás en realidad, yo no hice nada, pero ellos hicieron una serie, o sea, una escena en donde era cómo no evangelizar. ¿Se recuerdan? Que lo hicimos con usted, creo, ¿no? No me acuerdo. Y cómo no evangelizar, ¿verdad? Y ellas hacían la escena, ¿verdad? En donde le decía, ¿y cómo está vecina? Bien, aquí con problemas de salud. Bueno, si usted se acerca al Señor, el Señor le va a sanar todas sus enfermedades. Sí, porque no he podido encontrar trabajo. ¿A trabajo? Usted cuando se haga cristiana va a tener un tremendo trabajo, ¿verdad? Sí, porque todas estas cosas traen problemas en el matrimonio, con mi esposo hemos estado... Mire, usted va a ser restaurada completamente de todo y va a tener esto y esto y esto y esto. Puras cosas buenas, ¿verdad? La vecina obviamente quería ya rápido, ¿verdad? ¿Dónde firmo? ¿Dónde me adhiero? ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué me tomo? ¿Qué hago? Pero a veces estamos así, ¿verdad? Pero vamos a tener persecución, tienen que tener claridad en eso. El Señor nunca engañó a sus seguidores. Por eso la gente no continúa en las cosas del Señor porque se sienten engañados, ¿verdad? Mira, siéntete bendecido y considerado cuando te acerques al Señor y comienza a salir todo mal. En serio que sí. Significa que Dios está en ti. Ahora, si te acercas al Señor y no pasa nada a tu alrededor, probablemente no te estás acercando con todo el corazón como Dios quisiera, ¿verdad? Para pensar, ¿no? No digo que siempre sea así, pero piénselo, véalo, ¿verdad? Anímese, ¿verdad? No es que seamos masoquistas, ¿verdad? Casa de oración masoquista, ¿verdad? Venga a reírse el domingo mientras lo está pasando súper mal. No, pero tenemos que entender la causa por la cual somos perseguidos,
por la cual somos declarados enemigos de este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando prediquemos el mensaje de Cristo, lo que menos debemos decir es que sus problemas se van a acabar. De hecho, es probable, como les decía, que los nuevos creyentes comiencen a experimentar muchos problemas y conflictos, porque hay una renuncia al viejo hombre, ¿o no? Y va a venir también la tentación. Porque usted entiende que cuando hacemos la oración de arrepentimiento delante del Señor, ¿verdad? Se recuerda esa oración, ¿verdad? Que uno dice, Señor, perdóname, inscribe mi nombre en el libro de la vida, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. Te abre los ojos y, oh, ¿qué me ha sucedido? Ya no soy gritona, ya no digo esto. Oh, ya no tengo esos malos deseos. Oh, ¿verdad? No. Usted comienza ahí a luchar porque ahora usted tiene una verdad en su corazón y va a tener una lucha espiritual entre su carne y el espíritu, de hacer y glorificar al Padre, ¿o no? Y ahí vamos cada día en una batalla venciendo, ¿verdad? Y a veces ganamos en el nombre de Cristo, pero también a veces vencemos, o sea, a veces perdimos, ¿no? ¿Ha perdido alguna batalla espiritual? ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? Pero hay una victoria garantizada que es la de Cristo. Cuando el Señor venga y te lleve o tú te mueras con el Señor y te vayas, ¿quién ganó? El Señor, ¿verdad? ¿Qué ganó el Señor? Un alma, ¿verdad? Y Dios te ama, a ti y a mí nos ama el Señor, ¿verdad? Aunque seamos feitos, el Señor nos ama. Si hay algún feito a tu lado, dile, el Señor te ama. Pero el Señor nos ama, ¿verdad? El Señor está interesado en nosotros. El Señor está interesado en comunicarse contigo. El Señor está interesado en ayudarte. Fíjate eso. ¿O no? ¿Hay interés en eso, no? A ver, piensa en tus hijos, los que tengan hijos o alguien que amas, ¿verdad? ¿Estás interesado en ayudar a esa persona que tú amas, a tus hijos? ¿Sí? Todos los padres dicen, yo quiero que mi hijo no sea, ¿cómo es? Que sea lo que yo no fui, ¿verdad? Ya bien. Y tú haces todo lo posible por tus hijos, ¿verdad? Y dicen por ahí, que es más mentira, que yo me saco el alimento de la boca por dártelo a mis hijos, ¿verdad? Mentira. Está esperando que lo deje para echárselo a la boca. Bueno, finalmente, tú haces todo por tu hijo, ¿verdad? Todo por la persona que tú amas. Estás dispuesto a ayudarlo. ¿Cuánto más tu Padre celestial? ¿O no? Porque tenemos que ver a Dios con esta figura paternal. Si tú quieres conocer a Dios un poquito más, entonces piensa tú como padre. Y ahí lo vas a conocer. Entonces Dios quiere lo bueno para ti. Dios ha dejado la palabra para que tú seas bendecido. ¿Sabes lo que significa ser bendito? Que se hable bien de ti. Eso es ser bendecido. Maldecido es que la gente hable mal de ti, ¿verdad? Mira cómo está, esto le pasa porque era súper aquí, súper allá y esto otro. Entonces, ¿vamos a tener problemas? Sí, tendremos persecución por la causa de Cristo, ¿verdad? Por eso es urgente que cada día los creyentes seamos instruidos, discipulados por medio de la palabra de Dios, para que podamos recibir las herramientas espirituales que nos permitan estar firmes en medio de la batalla espiritual. Ayer conversábamos con unos hermanos en relación a nuestros hijos, ¿verdad? Que en algún momento tendrán que ir a la universidad, enfrentar un mundo que es perverso, ¿verdad? No es que me digo que sean malas personas, hay gente muy buena, ¿verdad? Pero que vienen con adoctrinamientos, con, ¿cómo se llama todo? Ideologías y cosas que están ahí, en las cuales nuestros hijos están expuestos, y es tal vez uno de los mayores miedos que podemos nosotros tener como padres, ¿verdad? En relación a ellos. Pero por eso es importante, ¿y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a encerrar en una cápsula? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Ah? Instruirlos, ¿verdad? En la palabra. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Capacitarlos para que ellos puedan enfrentarse ahí a la cruel sociedad y Dios va a estar con ellos, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros lo podamos entender. Ahora, quiero terminar con esto.
Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Pero acá hay algo para que tú tengas durante esta semana. Hay un recurso, ¿verdad? Para tu semana, para enfrentar los días difíciles. Efesios 6, capítulo 10 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, aquí vamos a aplicar una regla hermenéutica, pero se la dejo para tarea de casa, ¿verdad? Que es que debemos considerar el contexto, ¿verdad?, que rodea el pasaje. O sea, si estoy leyendo el capítulo 6, lea algunos capítulos hacia atrás para que entienda este contexto, porque dice por lo demás. O sea, hay un contexto hacia atrás. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué le dice que se fortalezcan en el Señor? ¿Cuándo tú le dices a alguien que el Señor te fortalezca? Cuando está débil, ¿verdad? Hay persecución, hay problemas, ¿verdad? Entonces dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tus fuerzas. No, de sus fuerzas. Recuerda que todo proviene de Dios. Recuerda tú que no tengas miedo en pedir a Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que tú le pidas, ¿verdad? Tú como mamá o papá, cuando ves que tu hijo, ¿cómo te sientes? Si tu hijo fue a la casa del vecino o la vecina y le pidió que le diera de comer, ¿qué le dices tú? Pero ¿cómo? No, tú le dices, pero ¿cómo, verdad? Si yo acá tienes comida, ¿por qué no me pediste a mí, verdad? Quiero que me pidas, ¿verdad? No quiero que andes pidiendo en la calle, no quiero que hagas esto, no te andes consiguiendo. Pídemelo ¿a quién? A mí como padre, como madre, ¿sí o no? Eso es lo que usted quiere. Bueno, Dios quiere que usted le pida. Bienaventurados los pobres en espíritu. Está hablando del corazón dependiente. Se lo he explicado muchas veces, pero en resumen es: el pobre es mendigo, ¿verdad? Y la actitud de un mendigo es quien pide con clemencia para que se le dé. Y sabe que su desayuno, su once, su vestimenta, todo, ¿verdad?, depende del que le da. Bienaventurados los pobres, los que piden, ¿verdad? Dichosos, felices. Está hablando, y pobres de espíritu, está hablando de pedirle a Dios, que es espíritu, ¿verdad? Entonces, pídele al Señor. Preséntatele, pero pide bien, ¿verdad? Pídele al Señor. Entonces dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Pídele al Señor que renueve tus fuerzas que vienen de Él. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es lo que es una armadura? ¿Sí? De aquí también viene la palabra armadillo, ¿verdad? Que tiene una coraza, ¿verdad? Dura. Ha tocado un armadillo, ¿no? Son duros, ¿verdad? Los protege. ¿Para qué es la armadura? Para protegerte, ¿verdad? Ok. Vestíos de toda la armadura de Dios. No dice pónganse el puro casco, pónganse los puros guantes. Dice vestido de toda la armadura de Dios. Ahora acá va a comenzar a decir cuál es la armadura que tengo disponible para fortalecerme en el Señor, ¿verdad? Porque no, hasta el momento, bueno, usted conoce el texto, pero hasta el momento no sabemos cuáles son esas cosas que Dios nos ofrece para ponernos como armaduras. Entonces dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Porque no tenemos una lucha contra, aquí aparece un hebraísmo, contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? Contra personas, seres humanos, ¿verdad? No tenemos una lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades. ¿Qué es lo que será un principado y una potestad? A lo mejor no lo tiene muy claro, pero acá lo comienza a aclarar. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, también, ¿verdad? Puede ser terrenal y espiritual. Y acá dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Bum! Ay, me dio miedo, pastor, este texto. Ya no siga, por favor. Prenda la luz, ¿verdad? Pero está hablando que hay una guerra que es espiritual. ¿Usted ve lo espiritual o no? Pero acá hay un mundo espiritual, ¿o no? Claro que sí, hay un mundo espiritual. En una oportunidad, hace mucho tiempo, hablamos de temas que tenía que ver con lo inmoral, ¿verdad?
y en medio de la predicación, en el audio, se manifestó un audio de un demonio. Y lo tenemos ahí, ¿verdad? Ay, mándamelo, pastor. No, no se lo voy a mandar. Pero hay una, ¿verdad? Hay un mundo espiritual. Entonces, necesitamos para vencer, para poder llevar esta batalla, necesitamos ¿qué cosa? Una armadura que viene de parte de Dios, para poder estar firmes, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, o sea, hay que sí o sí hacer esto, porque tenemos toda esa guerra con todos los que acabamos de nombrar. Por tanto, versículo 13, tomad la armadura de Dios. Fíjense que es un imperativo, es una orden. Si tú eres un hijo de Dios, tienes el deber de tomar la armadura de Dios. O si no, no puedes estar en el reino de Dios. ¿Te fijas, no? Entonces tienes que tomar esta armadura. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No hay forma, porque vendrán los días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque una cosa es que resista y termines por el suelo, y otra cosa es resistir, pero estar firme. ¿Se recuerda la casa que vino la tempestad? ¿Sí? Las pruebas, las dificultades, permaneció, ¿verdad? Se le salió un pedacito de techo, por ahí se le voló algo, pero permaneció porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ok? Entonces dice acá, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra del Señor también, ¿verdad? Todo esto converge en la palabra del Señor. Hagan una tarea ahí y comiencen a investigar cada uno de estos puntos, ¿verdad? Que ya no lo alcanzo a hacer. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Todo esto tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Con su palabra. Y calzaos los pies con el apresto, investigue eso, del Evangelio de la paz. Mira, cubre todas tus áreas, todo tu cuerpo espiritual, ¿verdad? Todo esto no está hablando de que usted use un buen calzado, no, todo es espiritual, ¿verdad? Y dice sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esto es importante, ¿verdad? Sobre todo, el escudo de la fe. ¿El escudo qué? ¿Para qué sirve el escudo? Te protege, ¿verdad? El escudo de la fe. Dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mira, es un ataque que va... ¿Para qué crees tú que te mandaría alguien un dardo de fuego? ¿Para qué? ¿Para que tú te rías? ¿Para qué? Para matarte, ¿verdad? O sea, el enemigo nuestro no anda pensando en así como, ay, le voy a hacer una zancadilla con la cola de flecha, ¿verdad? No, ¿verdad? Acá esto es para aniquilarte. Ok. ¿Dónde quedé? 10 y 15. Y dice... ok. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es lo que será el yelmo? Ok, el casco, muy bien. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, te tienes que conectar espiritualmente. Tienes que orar. Una persona que es cristiana es la que puede orar porque tiene el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, o sea, si no eres del Señor, ¿qué vas a orar, verdad? ¿Qué batalla vas a ir a hacer? Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda, mira qué importante esto, perseverancia. Algo que nos falta tanto, ¿no? La perseverancia. Bueno, y dice, y súplica por los santos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu hermano? Porque aquí los santos, no es porque usted hable por San Expedito, para que usted ore, no, orar por los santos es todo su hermano, ¿verdad? Y por mí, dice el apóstol, ¿verdad? A fin
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé con él como debo hablar. Fíjate que cuando tú le vayas a hablar a alguien del Evangelio, cuando tengas la oportunidad de ir a predicarle a alguien, ¿sabes lo que tienes que hacer? Mándate un WhatsApp, déjate mandar tanto meme, y mándate un WhatsApp al grupo de la iglesia y dile: hermanos, oren porque voy a predicar el Evangelio a alguien, voy a testificar. ¿Y ahí qué van a hacer ustedes? ¿Dedito para arriba? No, usted si puede ahí deja lo que está haciendo y: Señor, anda con mi hermano, ¿verdad? Dale gracia, ¿verdad? Dale autoridad, ayúdale, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Fíjese que el otro día cuando fui acá a visitar a una vecina, la vamos a ver, tuvimos mucho impedimento para poder llegar, y cuando la vamos a ver, la vecina había salido recién de su casa y se iba. Imagínense, se iba y dijo: uy, se me olvidó por completo que venían para acá, y se iba. Bueno, yo le dije: si venimos después. No, que pasen, pero ya se iba. ¿Se fijan? Y cuando comenzamos a hablar, ¿verdad? Llegó una señora que la venía a buscar y cosas, ¿verdad? Pero le pudimos testificar del Señor, y muy probable que podamos tenerla acá en medio nuestro. Pero hay una lucha espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Orar. Considere esto, ¿verdad? Estúdielo, lo vamos a ver en profundidad, pero considere este texto, Efesios capítulo 6, versículo 10, estúdielo con profundidad, porque esta va a ser la forma en que tú vas a poder salir bien librado de todo este contexto que es la persecución, hermano. En el mundo vamos a tener aflicción, y solo la palabra del Señor nos va a permitir enfrentar cada día en esta tierra, lo vamos a poder enfrentar en victoria y en completa paz. ¿Cómo debemos reaccionar frente a la eventual persecución? Va a ser algo que vamos a ver la próxima semana para concluir este tema, porque nos queda mucho, ¿verdad? Bienvenidos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Me recuerdo los que han estado ahí en los aviones, cuando suena, tú vas ahí en la velocidad crucero, ¿verdad? Todo bien, y de repente suena tun tun, ¿verdad? Suena y usted dice: hay que abrocharse los cinturones, y el capitán dice: bueno, tómense rápido el café, ¿verdad? Porque vamos a entrar en una zona de turbulencia. Estos cristianos estaban experimentando, ¿verdad? El Señor les estaba advirtiendo que vienen las más que turbulencia, ¿verdad? A algunos se les cayó el avión, pero se fueron con el Señor, ¿verdad? Entonces, créeme que esto es difícil. La vida cristiana no es un chiste. La vida cristiana es difícil, ¿verdad? Es complicada, pero necesita que tú seas perseverante en el Señor, que permanezcas en el Señor, que lo tomes en serio, porque vas a tener una recompensa en el Señor. ¿Sí? Un día ya no habrá más tristeza, más dolor, más persecución, y vas a gozar por la eternidad, ¿verdad? No va a ser por 7 días, 8 noches, como vamos de pronto a algún tour. Va a ser por la eternidad, ¿verdad? Con todo incluido. Y alguien ya pagó ese precio, ¿verdad? Y vamos a poder ver al Señor por la eternidad. Entonces, hermanos, es tiempo de ser fiel. Es tiempo de poner tu mirada completamente en el Señor y comenzar a entender a quién servimos hoy, ¿verdad? Entonces, hazlo, ¿verdad? Efesios capítulo 6, toma eso, porque es la forma en que Dios te está diciendo: esta es la única manera de que puedas estar firme para enfrentar el día malo, porque ciertamente vendrá el día malo, ¿verdad? Pero cada día tiene su propio afán. Ayer hablaba con una hermana y le decía: mire, hoy día no es tiempo de preocuparnos del problema que vendrá más adelante. Hoy día descansamos en el Señor, ¿verdad? Y nos preparamos en el Señor, y Dios se encargará de todo lo demás. Hay cosas que se solucionan con sabiduría y otras con fe. Vamos hoy día a orar al Señor y le vamos a dar gracias. Somos bienaventurados, hermanos, al ser perseguidos por la causa de Cristo, porque eso es la comprobación que eres del Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos entendiendo un poco más a lo mejor de lo que nos puede suceder en nuestra vida.
Tal vez teníamos algún concepto extraño, Señor, en relación a la vida cristiana, pero hoy estamos entendiendo por medio de este capítulo 4 cómo es ser un hijo tuyo, Señor. Amado Dios, con gozo en esta mañana, Señor, recibimos también esta parte de lo que significa ser tu camino, el camino estrecho, Señor, la puerta angosta, Señor, de tomar nuestra cruz y seguirte, Señor, de saber que en el mundo tendremos persecución, que tendremos problemas, Señor, pero gracias, Padre, porque tú has vencido al mundo, Señor, y gracias porque tú nos ayudarás en cada momento, Señor. Gracias, Padre, porque nada nos puede separar de ti, ni la vida, ni la muerte, ni nada, Señor. En ti somos más que vencedores, Señor. Gracias, Padre, por conocerte. Gracias por tener la mayor seguridad que nuestro corazón y nuestra alma puede tener, que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque en tu mano estamos seguros. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque nos permites servirte. Gracias, Señor, porque nos permites ser parte de tu reino hermoso y eterno. Gracias, Señor, te damos. Con alegría, Señor, nos vamos a nuestros hogares sabiendo que de ti somos. Con alegría, Señor, nos vamos a nuestros hogares sabiendo que cuando venga la prueba, tú ya tienes siempre una salida, Señor. Que tu plan es perfecto, Señor, y comenzaremos a entender las cosas del punto de vista espiritual, Señor. Ya no seguiremos luchando con nuestras propias fuerzas, sino que ahora será todo en tu nombre, Señor, y llevaremos tu palabra, Señor, a los que lo necesitan, sabiendo que hay una lucha y una guerra espiritual, Señor, pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. En el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender de estos dos hombres que estamos viendo hoy, Señor, Juan y Pedro. Gracias por ellos, Señor, que hoy están en tu gloria, contemplándote, Señor. Y, Señor, ayúdanos a aprender a formar nuestra vida cristiana en esta tierra mientras tú nos permitas estar acá. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Amén y amén.